Bienvenidos a OVNIs y demás paranormalidades, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza cósmica. Nos sumergiremos en la vastedad del universo, explorando avistamientos OVNI, desentrañando los secretos de la parapsicología. Pero entre las sombras de lo paranormal, también daremos voz a una sección única, los oscuros relatos de los asesinos seriales argentinos. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias y los llevará a lugares inexplorados de la mente humana. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende de la hora del día en que estén escuchando este podcast llamado OVNIs y demás paranormalidades. En este primer episodio vamos a hablar de 4 temas súper interesantes. El primero, OVNIs en la Biblia. Si vos alguna vez leíste la Biblia, seguramente habrás encontrado algunos pasajes en donde hay carros de fuego, o torbellinos de fuego también, o luces que no se sabe de dónde vienen. Bueno, hoy vamos a hablar de qué son o qué significan todos estos elementos que aparecen en la Biblia. ¿Serán ovnis? ¿Serán ángeles? ¿Qué les parecen a ustedes que serán? Más tarde vamos a hablar sobre las casas embrujadas. ¿Qué son las casas embrujadas? ¿Dónde encontramos? ¿Por qué existen las casas embrujadas? Esas cosas que vemos en las películas que nos atemorizan, nos dan tanto miedo. Bueno, hoy te voy a explicar por qué se dan estos fenómenos. Más tarde, para ir bajando un poquito el miedo que tal vez o la incertidumbre que nos generen los temas anteriores, vamos a hablar sobre los chakras. ¿Qué son los chakras? Sus colores y sus funciones. Esos cuerpos que tenemos, esos 7 cuerpos que tenemos nosotros en nuestra alma, en nuestro espíritu, que se encargan de hacer funcionar toda nuestra vida, vamos a decirlo de esta manera. Y por último, para cerrar en este episodio, presento a uno de los asesinos seriales más terribles que ha tenido nuestro país. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo. Este niño de tan solo 8 años que comenzó matando animales y terminó matando a cuanto niño se le cruce en su camino. Espero que disfruten este episodio que comienza ahora. Muchos al leer la Biblia creemos habernos topado con una legión de visitantes del espacio que interactúan con los profetas del Antiguo Testamento casi cotidianamente. Digo habernos topado porque me incluyo, Bueno, a ver, la Biblia esta es una biblioteca, por supuesto, ¿no? De ahí viene el nombre, Biblia, biblioteca, un conjunto de libros. Y muchos de estos libros son escritos basados en diversos estilos literarios, que están la apocalíptica, la poesía, la narrativa, la historia, etc. Y muchos de ellos con imágenes comprensibles de aquellos siglos y lugares. Es por eso que nos topamos con una diversidad textual pero increíble. Bueno, y en estos tiempos tan controversiales, pleno siglo XXI, la era de la tecnología, muchos hemos observado que en estos libros de la Biblia se narran hechos que podríamos describir como encuentros cercanos con seres de otras dimensiones, o sea, con extraterrestres. Y como decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Con marcianos.
Muchos autores ven seres cósmicos en toda la Biblia, llegando a decir que el mismo Jesús también era extraterrestre. Ojo con eso por ahí, ojo con eso. Y por supuesto es mucho más fácil tomar un párrafo un poco oscuro y enigmático de la Biblia y tejer sobre miles de hipótesis que ponernos a leer estudios bíblicos que descifran esos textos, por los que muchos estudiosos, me incluyo también por supuesto, hemos entregado su vida a descifrarlos. Pero convengamos, lo misterioso, lo oscuro, lo extraterrestre, por supuesto que vende mucho más. Ahora les voy a decir algunos ejemplos de estos hechos a lo que algunos denominamos encuentros con seres de otros planetas y a ver qué nos dicen otros investigadores al respecto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, que es cuando se crea toda la vida, ¿no es cierto? Que aparece la historia de Adán y Eva, de Noé, todo ese tipo de historias. Bueno, este libro Génesis nos narra en uno de sus párrafos, en uno de sus capítulos, la vida de Enoc. Para los que estudian estas cuestiones sobre ovnis, Enoc fue abducido por una nave. ¿Y cómo nos damos cuenta o cómo nos enteramos de este hecho, de este contacto del cuarto tipo? Es en el versículo o evento, no sé cómo se dice, del Génesis 5.22-24. Dice así, escuchen bien. Enoc anduvo con Dios. Vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿Sí? Bueno, hasta ahí podríamos darnos cuenta que es un párrafo común y corriente, ¿no es cierto? Pero más adelante dice lo siguiente. Por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agravado a Dios. Entonces, eso de se lo llevaron al cielo y que no se vio más, nos da un pequeño indicio de que Enoc fue abducido en realidad, ¿sí? Pero no sería el único abducido en la Biblia. Hubieron más, muchos más. Pero en realidad hay que leer lo que está escrito. Dios se lo llevó, o sea, se lo chupó, se lo llevó para arriba, para vaya a saber a dónde. Es algo simple de entender. ¿Acaso nosotros, cuando fallece un familiar o un amigo, no describimos el acto de morir con palabras similares? ¿Sí? Por ejemplo, se fue al cielo, se fue al cielo, se fue al cielo. Bueno, viene de ahí esto de que se fue al cielo, ¿no? Cuando una persona muere, fallece o desaparece por completo, se va al cielo. Pero acá hubieron otras cositas también. Bueno, otro de los profetas que se va al cielo de manera así como muy, digamos, misteriosa, fue el profeta Elías. Creo que es uno de los casos que más está mejor descrita esta abducción, ¿no es cierto? La vida de este profeta aparece narrada en los relatos en el libro de Reyes 1, 17-21 y Reyes 1, 2 y 3. De este misterioso profeta se recuerda el hecho con los sacerdotes de Baal, a los que desafió a un reto que consistía en invocar cada uno a sus respectivos dioses para que prendiesen leña donde se había sacrificado un buey. El dios que lograra prender fuego sería el verdadero. Baal no logró encender el sacrificio de sus seguidores, en tanto que Yahvé, el dios de Elías, envió fuego del cielo que quemó el altar del profeta hasta convertirlo en cenizas. Escuchen bien, fuego del cielo, ojo. Aún a pesar de que había sido mojado en abundante agua. Pero Elías
a Elías le va a ocurrir lo mismo que a Enoc. Elías tenía un discípulo, Eliseo, con quien antes de su partida tendrá un diálogo muy interesante. Vamos a ver lo que dice Reyes 2, 9-13. Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo: voy a ser llevado lejos de ti. Pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Entonces Eliseo dijo: haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Y mientras caminaban conversando, un carro de fuego, escuchen esto porque a mí se me eriza la piel. Un carro de fuego con caballos de fuego se lo colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego a Eliseo no lo vio más. Tomó sus vestidos y los desgarró. Después recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. O sea que, a ver, si tenemos que describir lo que es el carro de fuego, en aquel tiempo lo único que se conocía como medios de transporte eran carros, ¿sí? Carrozas. ¿Y por qué de fuego? ¿Qué era? ¿Una llamarada? ¿Una llamarada que vagaba por los aires? No. ¿Por qué de fuego? Porque tenía luz. Y en aquel momento lo único que conocían como luz era al fuego. No conocían otra cosa. Entonces, un carro de fuego. Perdón, me estoy tomando un mate. Un carro de fuego. O sea, un carro, un medio de transporte. De fuego, de luz. O sea, un medio de transporte de luz. Se lo llevó en un torbellino. ¿Qué es lo típico de la abducción cuando lo vemos en las películas o los mismos testigos que han presenciado abducciones lo han visto? Ese torbellino de luz. ¿Qué es el torbellino? Ese haz de luz compacto y coherente que largan todas las naves cuando abducen, ya sean a personas o a las vacas. Entonces, fíjense ustedes que por eso esto del profeta Elías es lo que más me llega a mí de lo que son las abducciones en la Biblia, ¿no es cierto? Pero bueno, esta historia del profeta Elías sigue, ¿sí? Porque en la tradición judía es esperado Elías en los hogares israelitas durante todas las festividades de Pascua. Se le reserva un asiento en la mesa y se le sirve una copa llamada la copa del profeta Elías, que no se puede tocar. Y esta fue la que tomó Jesús en su última cena, o sea, el cáliz, también conocido como el cáliz, ¿no? Como comentamos en su momento. Muchos creyeron que Juan el Bautista fue el Elías que vino a preparar el camino de Jesús, que eso lo podemos leer en Mateo 11, 7 a 15. De hecho, para reforzar esta misión, el propio Juan vestía como Elías. Los evangelios sinópticos, en el pasaje de la transfiguración, muestran a Elías y Moisés hablando con Jesús. O sea que Elías supuestamente no es que murió, sino que se lo llevaron. Él está pululando, vaya a saber por dónde. También sobre el arrebato al cielo se han escrito miles de libros sobre el carro de fuego con caballos de fuego, aclarando que era una nave espacial, ¿sí? Pero la versión más simple es la que les contamos nosotros. Bueno, y otro de los... Hay muchos, hay muchísimos que estaríamos 4 o 5 programas hablando de esto. Otro también que fue abducido fue el profeta Ezequiel, que pertenecía a la aristocracia sacerdotal judía,
que fue deportado a Babilonia, en el actual Irak, por el emperador asirio Nabucodonosor. Vivía en la ciudad de Asiria de Tel Aviv, junto a uno de los canales o afluentes del río Éufrates. Este libro sí que es la gloria de los ufólogos, de los creadores de ciencia ficción y hasta de los artistas que han realizado 1001 dibujos sobre la nave espacial que observó Ezequiel. Este profeta predicó a los judíos deportados y, a diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo varias revelaciones sobre el futuro de Israel que fueron manifestadas directamente por Yahvé. Una de estas revelaciones podría ser la descripción del encuentro cercano de él con una nave espacial y con los seres que la tripulaban. Dice así: vi una gran nube. En medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz, y en el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres vivos con forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como las de buey. Brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas, en los 4 costados tenían manos de hombre. Las alas de los 4 se tocaban unas con otras. Al andar no se volvían a ningún lado. Iban derecho siguiendo una de sus caras. Vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león y su cara izquierda cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban con los de sus compañeros y 2 alas que les cubrían el cuerpo. Cada uno de ellos iba derecho siguiendo a una de sus caras. Iban hacia donde el espíritu los empujaba y al caminar no se daban vuelta. Entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre esos seres. Y el fuego iluminaba, y del fuego surgían relámpagos. Esos seres iban y venían como relámpago. Al mirar bien a esos seres, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas centellaban como piedras preciosas y las 4 tenían la misma forma. Y así el texto sigue y sigue. Ahí nos damos cuenta que algo que no era de este mundo vio este profeta llamado Ezequiel, ¿sí? Y así podemos estar, como les dije anteriormente, con muchos programas hablando de todos estos pasajes. Quería compartirles algunos como para que ustedes vean y sigan investigando sobre este tipo de cosas, que es muy interesante. Vamos ahora sí a la siguiente sección. Bueno, ¿qué son las casas embrujadas o encantadas? Estas casas que nos aterrorizan a todos desde la infancia son en la cultura popular casas donde ocurren supuestos fenómenos paranormales, normalmente asociados a leyendas sobre fantasmas, crímenes, etc. Este tipo de creencias reciben su mayor impulso a partir de la época del romanticismo, del siglo XIX, y los primeros pasos de la parapsicología reforzadas en el siglo XX, gracias especialmente al cine, por supuesto. En América del Norte se suele corresponder con viviendas recientes, mientras que en Europa se suman también edificaciones más antiguas, especialmente palacios o castillos. Pero, ¿qué es realmente una casa embrujada? ¿Por qué se dice que las casas están embrujadas? Supuestamente, dice la leyenda, pero no es 100% real, y ahora les voy a explicar por qué. Dice la leyenda
que estas casas pueden estar habitadas por fantasmas, poltergeist o espíritus. Un poltergeist en el idioma alemán es un duende travieso. U otras entidades, no se sabe. Bueno, y según esta cultura popular y estas pseudociencias que llaman pseudociencia a la parapsicología, para mí es algo súper comprobable, pero bueno. En ocasiones estas presencias frecuentan el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurriese en la propiedad, como si fuera, por ejemplo, un asesinato, una muerte accidental o un suicidio, y ocasionalmente pueden ser productos de posesiones, maldiciones o rituales. Todo esto es lo que se dice en la cultura popular. Ahora yo les voy a explicar en un ratito nada más lo que sucede realmente en una casa embrujada, en una casa encantada. Estos lugares con presencias de almas en pena o espíritus se contabilizan por miles en diferentes culturas. A partir del siglo XIX, siglazo, con el auge del romanticismo, la recuperación de la arquitectura medieval, la literatura, el cine y todas esas cosas, resurgen con fuerza las historias de fantasmas y seres misteriosos. La sociedad de la información hace que un hecho especialmente traumático registrado en una casa sea conocido en otros lugares y las posibles consecuencias inmateriales de ese hecho también, alimentando las leyendas populares, el folclore, las leyendas urbanas. Hoy en día, en todos los países existen casas sobre las que se cuentan leyendas de fantasmas, habiendo sido investigadas en algunos casos por grupos de aficionados al esoterismo o medios de comunicación especializados. Las casas embrujadas no son nada más ni nada menos que casas habitadas por seres completamente vivos. Sí, escucharon bien. Seres completamente vivos. Ojo, no estoy diciendo que no existan los fantasmas, ¿eh? Sí, por supuesto. Los fantasmas existen. Los fantasmas están. Las personas mueren y se quedan pululando mucho tiempo por lugares, por sus casas más que nada. Vamos a hablar primero, ya que estamos hablando de fantasmas, vamos a hablar primero sobre los fantasmas que habitan en las casas. Bueno, este tipo de fenómeno se da cuando una persona es muy, digamos, está como muy encariñada con algo en particular, ya sea está muy posesionada con algo material, ¿sí? Tiene un sentido de la posesión material muy fuerte, entonces hace que al fallecer no pueda despegarse de eso. Estamos hablando desde una casa hasta, no sé, una heladera, una mascota o algún objeto, no sé, qué sé yo, una cadenita, un mate, un termo, no sé, lo que ustedes se imaginan, lo más pavote que ustedes se imaginen, es que esa persona está tan encariñada con eso que no se puede despegar de ese objeto, ¿sí? Ahí es cuando los fantasmas aparecen en estas casas embrujadas. Pero, ¿qué sucede en esas casas en donde vuelan las cosas, las puertas se abren y se cierran solas, las lamparitas de la luz se queman, se explotan, prenden fuego, se prenden y se apagan la radio o la televisión? ¿Qué sucede en esas cosas que vemos frecuentemente en las películas y que si a vos no te pasó en tu casa, tenés suerte? Tenés suerte porque te pegás un julepe bárbaro, te digo. Pero te voy a explicar que ese julepe que vos te lo pegás no es tan, digamos, misterioso como realmente pareciera que fuese, ¿no?
esos golpes, esos objetos que vuelan por los aires y que nosotros realmente no vemos nada que lo empuje. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, y después le voy a explicar qué fue lo que pasó. A mí me pasó una vez que yo estaba mandando un mensajito por teléfono, un mensaje de texto. No existía WhatsApp. Sí, ya existía WhatsApp. Estaba mandando un WhatsApp y de repente, de una repisa, un vaso, que tenía un vaso de plástico por suerte era, vuela desde la repisa hasta el suelo. Pero no es que se cayó el vasito y quedó al lado de la repisa, no. Voló unos 2 o 3 metros ese vaso. Entonces yo dije, acá hay un fantasma. Lo primero que pensé, todavía no había estudiado, no había empezado a estudiar el tema de parapsicología. Bueno, cuando suceden estas cosas, cuando vuelan cosas por los aires, se escuchan ruidos, se abren las puertas, las ventanas, qué sé yo, qué sé cuánto, automáticamente pensamos en fantasmas. Pero yo les quiero decir que no. No son fantasmas los que hacen esos fenómenos. Estos fenómenos es conocido como fenómeno poltergeist. Poltergeist en el idioma alemán significa duende travieso. El fenómeno poltergeist está, digamos, producido por la mente humana, por un ser humano vivo, por un ser humano que habita en esa casa. Y mayormente el fenómeno poltergeist se da cuando habitan adolescentes en esa casa. ¿Por qué? Porque el adolescente está con las hormonas tan revolucionadas, su sistema inmunológico y nervioso está tan revolucionado por todos estos cambios que está teniendo, que inconscientemente crea esta energía tan poderosa llamada telergia. Después voy a explicar bien lo que es la telergia. Me traigo un mosquito, perdón. En otro episodio, ahora no. Esta energía se produce inconscientemente y hace que las casas, los objetos vuelen por los aires, se abran las puertas, las ventanas, exploten las luces. Entonces, las casas embrujadas se dan por estos dos tipos de cosas. El fenómeno poltergeist, que es cuando una persona mueve los objetos con la mente, y se da también cuando alguien que habitó en ese lugar, o tal vez que no haya habitado, pero alguien está tan obsesionado con un objeto que no puede traspasar la dimensión, digamos, la tercera dimensión, a la dimensión que le corresponde ir, porque ya desencarnó, ya no está más en su cuerpo físico, ya tiene que ir a otra dimensión. Bueno, supónganse que una persona habita una casa y esa casa se está por vender, y esa persona no la quiere vender porque le pertenece o porque está muy encariñada o vaya a saber por qué. Esta persona muere. No importa que muera en esa casa, puede morir en cualquier otro lado, no importa. Muere esta persona y esa casa va a estar habitada por esta persona todavía, después de muerta, porque no quiere que esa casa se venda. Y va a tratar por todos sus medios posibles de que esa casa no se venda y no se va a vender. Entonces, ahí estamos diciendo que la casa está embrujada o encantada, porque el fantasma de esa persona está queriendo quedarse con la casa, está obsesionada, está posesionada en esa casa y no quiere que se venda. Es muy común que sucedan este tipo de cosas. Seguramente si vos estás escuchando esto, has también oído historias parecidas de casas que no se pueden vender, no porque sean caras, sino porque no hay compradores, o por ahí hay un comprador muy interesado y la está por comprar
y al final se da todo para atrás y después empiezan a producirse fenómenos también, por supuesto, paranormales, ¿no? De que desaparecen las cosas, o que se escucha algo medio extraño, o cambios en la temperatura de la casa. Por ejemplo, hace mucho calor, hoy que hace 32 grados, por ejemplo, y de repente en la casa empieza a hacer mucho frío, ¿sí? Porque este tipo de energía, esta energía que es la energía que se transforma cuando desencarnamos, tiene esos cambios de temperatura, tiene también ese poder de la telergia, ese poder electromagnético de mover las cosas con la mente. Pero el fantasma ya sabe, a veces se da cuenta que es fantasma, a veces no. El fantasma, al ser un ser 100% electromagnético, puede hacer este tipo de cosas, mover las cosas con la mente o con lo que sea. No sé si ustedes conocerán la película, es un clásico del cine, Ghost, la sombra del amor. Ghost, en realidad, porque la sombra del amor se lo dio en Latinoamérica y nada que ver. Bueno, la película Ghost habla precisamente de esto, del poder que tienen los fantasmas, más allá de toda la historia de amor, que es preciosa, ¿no? Pero el poder que tienen los fantasmas para mover objetos con su fuerza mental. Esta fuerza mental también la puede hacer una persona viva, pero la persona viva ya lo hace de manera inconsciente, porque uno no está consciente de que yo puedo mover el mate entonces en lugar de levantarme y agarrar el mate, no, ¿qué hago? Lo muevo con la mente, no lo puedo hacer porque no tengo esa conciencia yo de querer hacerlo. Pero si yo por ahí estoy muy enojado o estoy furioso o necesito expresar algo y lo tengo bien guardado dentro mío, esa emoción tiene que salir en algún momento y sale a través de esa energía llamada telergia. Y eso fue lo que me pasó a mí con el vaso. Resulta que cuando yo estaba mandando este mensaje, le estaba contando a alguien que estaba muy, muy enojado con una persona, y ese enojo salió de mi mente de forma inconsciente y chocó directamente con el vaso. ¿Y por qué les digo esto? Porque el vaso estaba enfrente mío, a 6 metros, pero estaba enfrente mío, enfrente de mi cabeza, y esta energía salió directamente y chocó contra el vaso. El vaso rebotó y se cayó al suelo unos 2 metros más allá de la repisa. Estas son las casas embrujadas. Son lugares en donde existe una energía invisible que hace que se produzcan estos fenómenos que nos atemorizan, pero que realmente son fenómenos muy comunes. Vamos al siguiente bloque. Cuando hablamos de cosas paranormales, no estamos hablando solamente de ovnis, extraterrestres, fantasmas, casas embrujadas y cosas que nos dan miedo y terror. También estamos hablando de espiritualidad. La espiritualidad forma parte de este mundo parapsicológico, pues va más allá de nuestra psiquis, y en este caso va más allá de nuestro cuerpo físico. Estamos hablando de nuestro cuerpo espiritual. Y en este caso vamos a hablar de los 7 cuerpos espirituales que tenemos los seres humanos. Y los animales también, ojo, todos los seres vivos en realidad. Estoy hablando nada más ni nada menos que de los chakras. Seguramente habrán escuchado hablar esta palabra, o la habrán sentido nombrar por algún lugar, o no sé, porque es algo que está muy de moda hoy en día, pero que esté de moda no significa que no sea importante. Los chakras son centros de energía que se ubican, como les dije, en nuestro cuerpo. Este término surge en India y se utiliza para distintas disciplinas como las terapias alternativas,
el yoga, la meditación, reiki, qué sé yo, todo ese tipo de terapias espirituales. Bueno, esto nos ayuda a comprender y a encontrar el equilibrio o la salud humana a un nivel espiritual y físico. O sea, nos cura el alma para poder curar la parte física, ¿no es cierto? Desde adentro hacia afuera. Esta palabra chakra proviene del idioma sánscrito y significa rueda o disco, porque es como si fuera una pelotita de colores que tenemos en nuestras glándulas. Cada chakra actúa como un vórtice de energía. Un vórtice es como si fuera como un agujero negro de esos de energía que gira por distintos tipos de vibración, desde lo más sutil como casi imperceptible hasta lo extremadamente rápido, ¿sí? Depende de la vibración, va muy pero muy despacito, casi que ni se nota, hasta muy pero muy rápido. Esto obviamente va a depender de cada persona, ¿sí? Porque somos todos diferentes y también de el momento de la vida en el que estemos viviendo. Cuando el chakra esté equilibrado y funcionando correctamente, está abierto y gira de izquierda a derecha. Si están bloqueados, se verán cerrados o invertidos. Esto sucede debido a que la energía no puede fluir con libertad y afecta el bienestar de la persona. Dato de color: cuando los chakras están cerrados, aparecen las enfermedades. Depende de la enfermedad que tengas, el chakra que está atrofiado. Algunos textos antiguos, esto es interesante, contemplan miles de chakras en nuestro cuerpo que coinciden con nuestros miles de terminaciones nerviosas. De todas maneras, hay 7 chakras principales que se destacan por sobre los demás por su nivel energético y singularidad. O sea, tenemos chakras en todo el cuerpo. Todo el sistema nervioso está rodeado de chakras, pero estos 7 principales corresponden a la columna vertebral, desde la punta de la cabeza hasta entre las piernas. Y se van contando desde abajo hacia arriba. No sé por qué siempre contamos desde arriba hacia abajo, pero en realidad se cuenta desde abajo hacia arriba. El primer chakra es el chakra de raíz, que se ubica yo dije entre las piernas, muy a lo bruto, pero el lugar exacto es perineo, ¿sí? Que es justo entre las dos piernas. Que este chakra sostiene a todos los demás y de ahí tiene su gran importancia. Se relaciona con el elemento de la tierra, se atribuye el color rojo, nos habla de lo más básico, lo más instintivo en nosotros. Este chakra se relaciona con el amor esencial y nuestra supervivencia como seres humanos. En su polo positivo, permite la conexión con la energía vital y la relación fértil con la tierra. En el polo negativo, esta energía se puede convertir en agresión o miedo intenso. Este chakra se atrofia cuando estamos muy débiles, cuando estamos anémicos. El segundo chakra es el chakra sexual, ¿sí? O sacro, que nos habla de los impulsos, los deseos y los placeres más profundos, incluyendo a la sexualidad primordial. También se relaciona este chakra con el elemento del agua y se asocia con la ballena o el leviatán. Este chakra nos llena de creatividad y fuerza vital, tanto en hombres como en mujeres. Se lo atribuye el color naranja y está alineado cuando en su polo positivo generará conciencia corporal y mucha felicidad. Por el contrario, el polo bloqueado o negativo puede generar celos, culpa y dependencia afectiva. Este chakra se encuentra en las gónadas, ¿sí? En lo que serían los testículos para los hombres o los ovarios para las mujeres. Se ubica en esa zona.
El tercer chakra es del plexo solar, se ubica, digamos, como en la boca del estómago, por así decirlo, o sea, justo encima del ombligo, ¿no? Bueno, nos habla este chakra de nuestra autoestima, nuestra creatividad y confianza en nosotros mismos. Está muy conectado con nuestras emociones. También nos habla de nuestras relaciones interpersonales. Se relaciona con el elemento fuego y se le atribuye el color amarillo. En su polo positivo, el chakra de plexo solar nos conecta con la empatía y la sensibilidad. En el negativo puede llevarnos a abusar de los otros o tener una ambición ilimitada. ¿Vieron cuando nosotros estamos descompuestos, que nos sentimos mal o preocupados o que tenemos mucho miedo y que nos duele la panza? Es porque ese chakra está teniendo alguna vibración baja o negativa. Bueno, el cuarto chakra, uno de los más importantes, creo yo. Son todos importantes, pero este es, no sé, creo que es mi preferido. Es el del corazón. Este chakra está ubicado en la zona del pecho, en la glándula timo, justo en la glándula timo. Nos conecta con nuestra salud emocional y nuestros sentimientos. El chakra corazón permite el amor propio y con los otros, generando vínculos profundos y afectivos. Se le atribuye el elemento aire y el color simbólico es el verde. En su polo positivo, este chakra genera conciencia de uno mismo y mucha creatividad. En el otro polo, si este chakra se bloquea, puede generar narcisismo y arrogancia. El quinto chakra, el de la laringe o de la garganta, abarca, obviamente, como les dije recién, el área del cuello, los hombros y los oídos y la boca. Es el centro de energía que nos permite la comunicación con los otros. Puede ser una fuente de inspiración y verdad. Su color es el azul. En su polo positivo permite la buena comunicación, seguridad y discernimiento. En el polo negativo, este chakra bloqueado puede generar negación de la realidad e intolerancia frente a nosotros. Cuando nos duele mucho la garganta, el chakra está atrofiado. Y no porque tomemos algo frío o que estemos mal o no. Estamos enfermos de la garganta cuando tenemos cosas para decir y no las largamos. O sea, si lastimás a alguien o no lastimás, no importa. Vos las cosas las tenés que decir igual, porque si no, la garganta se atrofia. El chakra se enferma, vibra feo, vibra mal, y vos te vas a empezar a enfermar. El sexto chakra es el llamado tercer ojo, es el que tenemos justo arriba de los dos ojos, entre el medio, justo en la frente. Es de color azul oscuro o color índigo. El índigo es una mezcla entre el azul y el violeta. Nos conecta con algo que va más allá de la dualidad, uniendo el mundo espiritual con el material y viendo la esencia de las cosas y las personas. O sea, es el ojo que todo lo ve, el ojo omnipresente. Por eso se llama el tercer ojo. Porque no es el ojo físico, sino el ojo que ve el mundo espiritual. En el polo positivo, este chakra nos habla de una buena intuición e imaginación. Por otro lado, en su polo negativo, el tercer ojo nos conecta con el egoísmo y la irresponsabilidad. Y el último, el séptimo chakra, se encuentra en la parte superior de la cabeza, justo en la coronilla. ¿Vieron cuando dice estoy hasta la coronilla? Bueno, hasta ahí. Nos conecta con lo trascendente y más elevado del ser humano. Vamos a decirlo en criollo, nos conecta con Dios, con el universo. Es la energía más sutil de todos los chakras y nos eleva por sobre lo material, conectándolos con la conciencia universal. En el polo positivo nos habla de una conexión con el cosmos, con el todo y una gran espiritualidad sana y profunda. Si este chakra anda enfermo o no anda bien, nos lleva a aislarnos, a desencontrarnos con el mundo y terminamos en una depresión profunda. Existen, además de, ya conociendo todos los chakras, les voy a contar que existen muchas terapias de sanación paranormal o prácticas
que tienden a la salud física, emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se enferma cuando primero se enferma el cuerpo espiritual. Si nosotros tenemos enfermos, bien digo, ¿no? Si enfermos uno de estos chakras, el cuerpo se va a empezar a enfermar, ¿sí? Entonces, primero se enferma lo de adentro y después lo de afuera. Por eso siempre uno tiene que estar bien espiritualmente, tiene que tener los chakras bien alineados. Parece un chiste lo que digo, porque esto ya está muy usado en la jerga, que si hay una persona que está media desencajada, o que está loca, o que está nerviosa, le dicen, vos te tenés que alinear todos los chakras. Bueno, algo de razón tienen, ¿sí? Porque los chakras, cuando están desalineados o que no vibran como corresponde, están como muy acelerados o muy despacito, es porque el alma se está enfermando. Cuando el alma ya se enferma del todo, o cuando esa parte, cuando ese chakra, supónganse que no sé, a ver, estoy como muy angustiado, tengo mucha angustia, o siento mucho rencor, mucho odio, siento mucho odio, que estoy muy enojado por todo y que qué sé yo, qué sé cuánto. El chakra que se me va a enfermar va a ser el chakra del corazón. Cuando el chakra del corazón deje de vibrar, ahí voy a empezar con problemas coronarios, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ante eso? Tengo que relajar, tengo que entrar en la comprensión. Ojo, no es que digo, listo, ya está, entro en esto, comprendo y ahora soy más espiritual. No, es un trabajo que cuesta mucho trabajo. Es un trabajo de hormiga, pero se puede lograr y hay que lograrlo. Porque si nuestro cuerpo espiritual está sano, nuestro cuerpo físico nunca se va a enfermar. Aunque andemos descalzos en un día de pleno invierno bajo la lluvia, no nos vamos a enfermar de la garganta, porque nuestro cuerpo espiritual va a estar sano. Así que bueno, esto fue un poco sobre espiritualidad, y vamos ahora sí con el último bloque de asesinos seriales. Nos pasamos de un lado a otro, pero bueno, esto es así. Si hay algo que creo que va más allá de lo normal, además de los ovnis, los fantasmas, hasta incluso, como hablamos en el bloque anterior, los chakras y la espiritualidad, es el arte de matar por placer. Esas ganas que tiene la gente de matar porque tiene ganas, simplemente, no porque tenga odio o lo que sea. Tengo ganas de matar y voy y mato. Es como me pongo la pava y me tomo un mate, bueno, voy y mato a una persona. Esta frase, el arte de matar por placer, sirve perfectamente para comprender quién era Cayetano Santos Godino, uno de los personajes más tenebrosos en la historia argentina. Cuando la gente lo veía, todos tomaban nota sobre la forma extraña que tenían sus orejas, y es por eso que era conocido también como el petizo orejudo. Y escuchen esto, porque es increíble. Cuando un día le preguntaron si tenía remordimientos por todo lo que había hecho, él respondía que no entendía. Así de simple, así de cruel, así de cruel. O sea que matar para él era parte de la rutina diaria. El hombre niño en realidad, tuvo una vida repleta de crímenes, pero recién fue
detenido el 4 de diciembre de 1912 por ser el principal sospechoso de matar a un niño llamado Gesualdo Giordano de apenas 3 añitos. A partir de este crimen comenzó toda la investigación que permitió conocer detalles de una saga de atrocidades que ni pensaban. Santos Godino tenía apenas 15 años cuando fue procesado por los asesinatos de Arturo Laurora, Reina Bonita Vainikov y este último que nombré recién, Gesualdo Giordano. Y como les dije, todas sus víctimas eran siempre menor de edad y por supuesto mucho menores a él. Bueno, y el día que encontraron a Gesualdo Giordano, este nene tenía un hilo rodeándole el cuello, un hilo de esos, de un hilo sisal. Bueno, rodeándole el cuello y un clavo atravesado en la sien, no un clavito, un clavote atravesado en la sien. No era la primera vez que un chico aparecía ahorcado con una cuerda. Entonces como que ahí ya sabían que algo pasaba, había alguien que actuaba de esa forma. Sin embargo, para ponerle fin a todas las sospechas que había sobre este Cayetano Santos Godino, este mismo se encargó de despejar todas las dudas, Y escuchen lo que hizo. Escuchen cómo lo descubrieron. Fue al velorio, se acercó hasta el cajoncito y empezó a llorar, pero lloraba muy angustiado. Pero no porque había matado al nene, porque el nene había muerto. Estaba angustiado porque le habían sacado el clavo que le había clavado él en la sien. O sea, si eso no es paranormal o si no está fuera de lo normal, no sé qué es. Fue así que descubrieron que él había sido el asesino y ahí empezó toda la saga de investigaciones. Que confesó 4 asesinatos más, 7 tentativas de homicidio y 7 incendios intencionales. Todo eso había hecho este nene en apenas 7-8 años. O sea, nada. El relato del petiso orejudo permitió reconstruir la cronología de los ataques que comenzó en 1904, cuando él recién tenía 7 años. Ese día, según relató este muchacho, tomó de la mano a Miguel, o sea, a los 7 años, escuchen lo que hizo a los 7 años, en 1904. Agarró de la mano a Miguel de Paoli, de un anito nada más, 1 añito y 9 meses, casi 2, lo llevó hasta un terreno baldío, lo golpeó y lo tiró sobre una planta con espinas. No lo mató, de pedo. 1 año más tarde, Ana Neri, una niñita de 1 año y 6 meses, fue golpeada en la cabeza con una piedra. Y después María Rosa Fache fue la primera víctima fatal de este petiso orejudo. El hecho salió a la luz recién cuando el propio asesino confesó que en marzo de 1906 la había estrangulado. Pero la nena sobrevivió. A Godino no le gustó nada y, no conforme con todo el daño que le había realizado, la enterró viva en una zanja. O sea, como no la pudo matar ahorcándola, la enterró viva. No, tremendo. Bueno, el 5 de abril de 1906, su padre, Fiore Godino, que su padre era un borracho empedernido, golpeador, abusador, violador, era de todo, no era ningún santo, no era que Cayetano no tenía a quién salir, sí, ya venía de una familia así muy... No estoy justificando lo que hizo, ojo, no lo justifico,
pero comprendemos, digamos, de dónde aprendió todo eso. Bueno, el acta de la policía que hizo este padre, porque suplicaba a la policía por favor que lo detuvieran, que lo encarcelen, pero claro, era muy menor, todavía no podían hacer nada. Bueno, escuchen lo que dice el acta. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano, 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliario. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándole cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. O sea, el padre se lo quería sacar de encima porque ya lo tenía, pero repatilludo. Bueno, lo encerraron ahí como para dejar un poco tranquilo al padre, pero al poco tiempo recuperó su libertad, o sea, a los 2 meses y un poquito más. Por supuesto que no volvió a la escuela ni a su casa. El 9 de septiembre de ese año, en una bodega ubicada en Almagro, el petizo orejudo metió a Severino González Caló, de 1 año y 10 meses, en una pileta donde tomaban agua los caballos. Severino pudo salvarse porque el dueño de la bodega descubrió la escena. En ese mismo mes, la madre de Julio Bote, de 1 año y 8 meses, también vio al petizo quemándole los párpados a su hijo. Pero Godino salió corriendo y pudo escapar. Con todos esos comportamientos, su padre una vez más se vio obligado a pedir ayuda y llevó a Santos Godino otra vez a la comisaría. Y con solo 12 años fue trasladado a la colonia de menores de Marcos Paz, donde pasó 3 años. Si alguien creía que iba a salir mejor de ahí, por supuesto que no. El 23 de diciembre de 1911, el petizo orejudo recuperó su libertad y comenzó a trabajar en una fábrica. Sin embargo, su carrera laboral duró 3 meses y fue despedido al matar a una yegua. La vida le tenía preparado otros planes. Godino dio a conocer su faceta pirómana al incendiar una bodega en la calle Corrientes. El incendio fue voraz y los bomberos tardaron más de 4 horas en apagar las llamas. Era enero de 1912. Día después, el cuerpo de Arturo Laurora, de 13 años, apareció en una casa vacía. Estaba semidesnudo y con una cuerda que le rodeaba el cuello. El caso estuvo impune hasta diciembre de ese año, cuando el petizo orejudo se hizo cargo del hecho. La víctima fatal de Godino fue Reina Bonita Vainikov, de 5 años, que murió en el hospital de niños, donde estuvo internada luego de que el petizo orejudo la prendiera fuego. O sea, miren todo lo que hizo, y no tenía todavía ni 16 años. La pista de la cuerda volvió a aparecer el 8 de noviembre de 1912. Ese día Godino llevó engañado a Roberto Russo, de 2 años y 6 meses, hasta un almacén donde le prometió que le compraría caramelos, porque actuaba de esa manera. Él le decía que le iba a comprar caramelos, los llevaba a un lado y ahí, sácate. Pero en realidad, bueno, obviamente lo llevó hasta un predio donde se guardaban caballos. La escena es macabra. Godino le ató los pies y lo ahorcó con una piola que usaba de cinturón. Un peón del lugar llegó en el momento justo del ataque y por suerte pudo salvar al nene. Pudo llevar al petizo orejudo también a la comisaría, pero para sorpresa de muchos quedó en libertad.
Días después se conoció que también se salvaron Carmen Iotone, de 3 años, y Catalina Naulener, de 5 años. Y así siguió hasta que lo pudieron detener y fue a parar a varias cárceles hasta llegar se fue de cárcel en cárcel, y como ya no lo podían tener en ninguna porque era un preso de una de una peligrosidad incontrolable, lo terminaron por enviar a la cárcel del fin del mundo allá en Ushuaia. Bueno, el petiso orejudo fue condenado por 4 asesinatos, pero en 1914 un juez lo absolvió por considerarlo penalmente irresponsable. Claro, como estaba loco, entonces, listo, ya está, no pasa nada. Y bueno, y debido al peligro social que representaba, lo envió al hospicio de las Mercedes, un pabellón de alineados delincuentes. Ahí también dejó su macabra huella. Atacó a 2 pacientes. Uno estaba inválido en una cama, el otro se movía en silla de ruedas. Después intentó huir, pero lo atraparon. En 1936 Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret detallaron: es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso, insistivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Y finalmente, después de tantas idas y vueltas, ya encerrado para siempre, el petiso orejudo murió el 15 de noviembre de 1944 en el penal de Ushuaia. La información oficial habló de una hemorragia interna. Las circunstancias nunca quedaron claras. El penal de Ushuaia cerró en 1947 y cuando retiraron los cuerpos del cementerio del penal, los restos de Godino habían sido robados. Los rumores de la época comentaban que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petiso orejudo como pisapapeles y lo mostraba como un logro. Así que esa fue la vida de este asesino serial, el que más escalofríos me da a mí. Y hasta acá llegamos, gente. Espero que les haya gustado este primer episodio de OVNIs y demás paranormalidades. Nos vemos la semana próxima. Que tengan muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre, Luciano Camarero.